Era imposible olvidar el sonido de su auto, alejándose esa noche. Quizás porque, muy en el fondo, yo sabía que ya no regresaría igual. La primera vez que vi a Pedro fue una tarde helada en Mendoza. Yo trabajaba en una pequeña librería, cerca de la Plaza Independencia, y él entró preguntando por algo de Cortázar. Tenía un aire distraído, un encanto que no parecía ensayado. Me regaló una sonrisa medio chueca cuando vio que yo también leía Rayuela. Desde ese momento, como en un libro maldito, mi vida empezó a enredarse. En los meses siguientes, él se volvió parte de mi rutina, como el olor a café en invierno o el sonido de las hojas secas en las banquetas. Era fotógrafo, vivía con una cámara colgada al cuello y frases sueltas sobre la luz, el encuadre y los momentos que nunca regresan igual. Nos reíamos mucho, y cuando reíamos, yo creía que aquello era amor. No un amor perfecto, sino uno de esos que resisten la rutina y el silencio. Nuestro apartamento estaba en el barrio de Godoy Cruz en pequeño, pero lleno de detalles que decían nosotros, una pared con nuestras fotos, una taza rota que ninguno de los dos tiraba, la lámpara naranja que calentaba las noches frías. Había días en que tardaba en llegar, decía que era algún trabajo en San Rafael, o un cliente exigente. Yo le creía, siempre fui buena para creer. La primera grieta apareció suavemente, un mensaje que él borró demasiado rápido, un perfume dulce en el cuello de su camisa, que no era el mío, pero él sabía mirarme, con esos ojos que parecían jurar inocencia. Yo desconfiaba por el miedo a perderlo todo, me hacía callar, y en el silencio, mi alma se iba haciendo pequeña, como si anduviera descalza, en un invierno sin fin. A veces, me sorprendía mirándolo dormir, imaginaba quién era lejos de mí, cuando estaba solo, cuando decía estar en otra ciudad. Había momentos en que parecía un extraño dentro de casa. Empecé a darme cuenta de que hablaba más sola que con Ellen, y aún así, seguí llamando a eso amor, porque era lo que me quedaba. En el trabajo, mis amigas decían que me veía cansada. Es la prisa, yo respondía, intentando esconder mis ojos rojos, pero la verdad es que el cansancio era del alma, un agotamiento silencioso, hecho de esperas, de preguntas que yo fingía no tener, y de un amor que quizás ya estaba muerto, pero que yo insistía en reanimar todos los días. Recuerdo un día específico a 8 de julio. Llegó tarde, el olor dulce más fuerte que nunca, y me dijo que había fotografiado a una novia en el interior. ¿Novia?, pregunté, riendo con incomodidad. Sí, una boda en el campo, respondió, besándome la frente. A veces, la mentira viene con tanto cariño que uno no tiene el valor de enfrentar la verdad. Poco a poco, la casa fue perdiendo el color. Las paredes parecían más frías, el café más amargo. Yo lavaba los platos y pensaba, ¿todavía me ama? ¿Alguna vez me amó? No sé cuándo exactamente empecé a desaparecer dentro de mí misma, pero fue un proceso lento, como el agua que se escurre y nadie nota hasta que el vaso se seca. Lo peor de todo no era la traición en sí, era el teatro, las excusas baratas, los gestos mecánicos, los te amo dichos sin alma. Él no me traicionó solo con el cuerpo, sino con la ausencia, con el desinterés, con su desaparición en los detalles. Y aún así, yo seguía ahí, por miedo por amor, o quizás por sentirme sin salida. Hubo un día en que olvidó su celular en casa. Juro que dude, pero lo tomé, lo abrí, y ahí estaba ella. Mensajes, fotos, videos, una vida paralela que él construía mientras yo esperaba la cena lista. Temblaba tanto que casi se me cae el aparato pero no lloré no en ese momento. Solo me quedé sentada, con el alma hecha pedazos. Cuando regresó me vio calada, con los ojos fijos en la ventana. Sintió algo. ¿Estás bien?, preguntó. Respondí con un sí que me dolió más que cualquier grito. Su traición fue como un cuchillo sin filo.
no mató de golpe, sino que cortaba despacio, sin prisa, y él ni se daba cuenta, o fingía no ver la sangre derramándose. Pasé días sin poder dormir. La almohada ya no era mi refugio, era cómplice de mis lágrimas. Empecé a caminar por la ciudad por la noche, escuchando tangos viejos e intentando entender en qué momento dejé de ser la mujer que él amaba. Mendoza era hermosa por la noche, pero todo me recordaba a él. Hasta el silencio parecía decir su nombre. Quise irme, pero no podía. Era como si estuviera atrapada en una telaraña que yo misma ayudé a construir. Cada recuerdo, cada gesto de cariño pasado, era una cuerda tirándome de vuelta. Y, en medio de todo esto, empecé a preguntarme, ¿y si la culpa era mía? ¿Y si no había sido suficiente? ¿El amor puede terminar sin avisar? En aquella noche, helada en que todo comenzó, jamás imaginaría que terminaría así. Pedro tenía ojos amables, sonrisa abierta, promesas en los labios, y yo tenía fe, una fe ciega y hermosa, de esas que uno solo carga cuando todavía cree que el amor es suficiente para mantener a dos personas unidas. Pero no lo era. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo cómo las señales estaban todas ahí. Solo que el corazón, a veces, es ciego, o peor, se niega a ver. El amor que no es recíproco pesa, duele, lastima en silencio. Y lo más cruel de todo, es que nos culpamos por el dolor que el otro causó. A veces, me preguntan si aún lo amo. La respuesta no es sencilla. Hay una parte de mí que todavía extraña al Pedro que conocí, o quizás al Pedro que inventé en mi cabeza, porque, pensándolo bien, quizás él nunca fue el hombre que creí que era. Quizás me enamoré de un reflejo, un deseo. Y lo peor es que, aún sabiéndolo, hay noches en que todavía sueño con él, diciendo mi nombre, como antes. Empecé a escribir cartas que nunca envié. Algunas estaban llenas de rabia, otras de nostalgia. Vaciaba todo en ellas, los gritos que no solté, los abrazos que me negó, las palabras que se quedaron atoradas en la garganta. Subscriber era la única forma que encontré de no explotar, porque delante de los demás, yo seguía sonriendo, pero por dentro, cada palabra que yo callaba era un peso más en mi pecho. Hubo un día en que fuimos juntos al Parque San Martín. Él parecía distante. Se la pasaba en el celular cada 5 minutos, y yo fingí no notarlo. Nos sentamos en una banca cerca del lago, donde solíamos hacer picnics al principio del noviazgo. Intenté hablar sobre nosotros, sobre lo que estaba pasando, pero él vería. Cambiaba de tema, y en el fondo de mis ojos, él sabía. Sabía que yo sabía, pero seguía fingiendo, y yo fingía con él. Esa noche, cuando regresamos, me abrazó por detrás mientras yo cortaba verduras en la cocina. Fue automático, como un gesto ensayado. Cerré los ojos por un instante, intentando recordar cómo era cuando ese abrazo me calentaba de verdad. Pero ya era tarde. Su toque me daba escalofríos, pero no de amor, de miedo. Miedo de estar durmiendo con alguien que mentía mirándome a los ojos. Empecé a notar las ausencias, no solo físicas, sino emocionales. Él estaba ágil, pero no estaba, respondía con monosílabos. Ya no preguntaba cómo me fue el día. Olvidaba fechas, detalles, promesas, y yo empecé a cuestionarme si eso era normal. Si toda relación se volvía así, después de un tiempo. Pero no era solo el tiempo, era él. Era yo intentando mantener sola algo que debía ser de dos. En el fondo, había algo aún más cruel que la traición. Era el hecho de que, aún con todo derrumbándose, él todavía me hacía dudar de mi intuición. Me hacía sentir loca. ¿Cuántas veces lloré en el baño en silencio? ¿Para no escacar? ¿Estás exagerando? Y aún así, yo pedía disculpas. Yo decía, perdón amor, es solo mi inseguridad. Pobre de mí, que la inseguridad tenía nombre, perfume y dirección. El día en que descubrí la verdad completa, aún lo voy a contar. Pero antes de eso, hubo este largo camino de agonía silenciosa, donde cada detalle
Era una herida que no sangraba por fuera, pero carcomía por dentro. Yo era un fantasma dentro de mi propia casa. Y Pedro él ya no era mío. Quizás nunca lo fue. Y aceptar eso fue el comienzo de mi fin. Oh, quién sabe. El comienzo de quien necesitaba convertirme. La semana siguiente al paseo en el parque, él viajó de nuevo. Dijo que necesitaba fotografiar una viña cerca de San Juan. Aun cuando cerró la maleta, sentí un sabor a hierro en la boca, como si algo estuviera muriendo dentro de mí. La bis, la frente, le deseé buena suerte, y él salió como quien va a una entrevista de trabajo. Solo que yo ya lo sabía. En su maleta, además de las lentes y la ropa, iba también la mentira. Esa noche, no dormí. Me quedé sentada en el balcón, mirando el cielo pesado de nubes. La ciudad parecía más vacía, como si reflejara lo que yo sentía. Le llamé antes de dormir. Llamada, rechazada, intenté no enloquecer. Quizzes está ocupado. Penséan, pero después de eso, ya no respondió. Y en el silencio, algo dentro de mí se rompió. Una cuerda invisible se partió. Y yo supe Anel estaba con ella. Al día siguiente, fui a trabajar en automático. Vendí libros, atendí clientes, fingí sonrisas. A las 3 de la tarde, le envié un mensaje. ¿Todo bien? Lo vio y no respondió. A las 8 de la noche, una foto apareció en su Instagram en un paisaje cualquiera. Una botella de vino, leyenda simple, libertad. Ninguna mención a mí, a ningún rastro de nosotros. Yo era una sombra, una pieza fuera del cuadro. Le llamé a una amiga y le pedí que fuera a mi casa. Necesitaba hablar. Necesitaba soltar el nudo atorado en la garganta. Lloramos juntas. Ella me miró con una mezcla de lástima y rabia. No te mereces esto. Anan, sal de ahí. Yo sabía que ella tenía razón. Pero saber no es lo mismo que lograr. Hay cosas que el corazón aún aferra, incluso después de que ya terminaron. 2 días después, él regresó. Entró a casa como si nada hubiera pasado. Me dio un beso rápido, dejó la mochila en el sofá y preguntó qué había para cenar. Yo quise gritar, quise golpearlo, pero solo pude mirar con un dolor tan profundo que él retrocedió un paso. Preguntó, ¿todo bien? Y fue entonces que empecé a reír. Una risa amarga, casi histérica, porque nada estaba bien. Esa noche, esperé a que se durmiera y volví a su celular. Ya sabía la contraseña. Abrí la aplicación de mensajes archivados. Ahí estaba, ella en clara morena. De hecho, sonrisa amplia y un apodo para él a mi lobo, Sinchi. Náuseas, fotos de los dos en una cabaña en Uspallata, videos en audios, con te amo de un modo que él ya no me decía a mí desde hacía mucho tiempo. Me sentí traicionada en todos los idiomas posibles. Empecé a escuchar los audios uno por uno, como quien asiste a su propio velorio. En uno de ellos, él decía con Ana, es solo cuestión de tiempo. No te preocupes. Vamos a estar juntos. Mi corazón se heló. Yo, la mujer que compartía la cama, la vida, los planes, era solo una fase de transición. Yo ya no era el amor de su vida. Quizás nunca lo fui. Yo era la excusa, el telón de fondo, la mentira viviente. Fui a trabajar al día siguiente con las manos temblorosas. Pensé en contarle todo a alguien, por Omicol. No quería oír consejos, ni frases hechas. Quería desaparecer o explotar. O esfumarme. Pero me senté, como siempre, entre libros, intentando encontrar un refugio. Un cliente me preguntó si estaba bien y sonreí y mentí. Volví a apilar los mismos libros que ya no me decían nada. Poco a poco, empecé a dejarle notas por la casa, cosas que él no notaba. Si supieras lo que sé, o el silencio también grita. Yo quería que él viera, que preguntara, que tuviera miedo, pero él estaba tan sumergido en su propia mentira que ni se daba cuenta. Y yo me volvía cada vez más invisible dentro de lo que antes era nuestro hogar.
Él empezó a salir más, a dormir fuera, a regresar con excusas nuevas. Y yo dejé de preguntar. Me cansé de mendigar verdades, pero una parte de mí aún esperaba que se arrepintiera, que dijera, hice una tontería, perdóname. Y esa era lo más cruel. Yo esperaba redención de alguien que ya ni me veía como persona. Decidí seguirlo, tomé un taxi y pedí que siguiera su auto. Me sentí en una película barata, pero necesitaba la verdad en mis ojos, no solo en mi corazón. Él se detuvo en un café en Luján, de cuyo Anella llegó minutos después. En la acera, como si el mundo fuera solo de ellos. Y yo, al otro lado de la calle, era el fantasma de la historia que él borraba con la punta de sus dedos. Regresé a casa en silencio. Rompí todas las fotos, quebré una copa, me miré en el espejo y ya no reconocí quién era Ana. ¿Quién era Ana ahora? La mujer traicionada, la tonta, la fuerte. Ninguna respuesta venía, solo ese vacío profundo que parece hacer eco cuando uno habla, solo por centésima vez. Quería desaparecer de mi propia vida. Al día siguiente, me senté con él, lo esperé terminar el café, lo miré a los ojos y le dije, sé todo. Ángel palideció, intentó negarlo, luego lo admitió, intentó justificar. Fue solo una confusión, Ana. Quise reír de nuevo. Confusión, un romance de meses, viajes, cenas, promesas. Él pidió tiempo, dijo que necesitaba entender lo que sentía. Miré el fondo de la taza y pensé, él no siente. Él solo, Él se fue. Ann dijo que iba a pensar. Se quedó fuera 3 días. Yo no la alamí. No le envié mensajes. Usé ese tiempo para pensar en mí. Por primera vez en mucho tiempo, yo estaba sola. Y libre, dolorosamente libre. El dolor era una herida. Abierta, sí, pero también era un corte necesario. Necesitaba perderme completamente para quizás, quién sabe, reencontrarme. En aquella última noche, él regresó. Dijo que había elegido, que se quedaría conmigo. Pero yo, por primera vez, también había tomado una decisión, y no era él. Me levanté del sofá, tomé la maleta que ya tenía lista, y me fui. Él me llamó, gritó mi nombre. Pero ahora era tarde, porque cuando el amor se vuelve polvo, no sirve de nada soplar. Hay que abrir las ventanas y dejar que el viento se lo lleve. Me quedé en un hotel sencillo las primeras noches. Llevé solo lo esencial, pero no lograba dormir. La cama parecía fría, extraña. Pasé horas mirando al techo, intentando entender en qué momento todo se había roto. No lloré, las lágrimas parecían haberse secado. Lo que dolía ahora era otra cosa, a un vacío tranquilo, como si la tormenta hubiera pasado, pero dejando todo destruido a su paso. Volví a la librería como si fuera lo único que aún me anclaba. El olor de los libros me traía algún tipo de paz. Me senté detrás del mostrador y por unos minutos olvidé todo. Hasta que él apareció. Pedro entró despacio, como pidiendo disculpas, con sus pasos. Me miró con ojos bajos y sostenía algo en sus manos. Nuestra taza rota. La guardé, porque pensé que se podía pegar, dijo. Quise responder, pero no pude. La imagen de esa taza me golpeó como un puñetazo, porque ahí estaba todo lo que fuimos, lo que rompimos, lo que ya no se podía remendar. Bajo los ojos. Puso la taza sobre el mostrador, dijo que iba a respetar mi tiempo, y se fue esta vez. No dolió como antes. Fue solo otra puerta que se cerró, sin drama, sin escenas. Solo el final. En los días que siguieron, empecé a escribir, de verdad. Transformé mis cartas no enviadas en páginas de un diario. Y luego, en un libro. No sabía si alguien lo leería, pero yo necesitaba contar esa historia menos historia. Uno cuenta en voz alta lo que vivió, lo que dolió, lo que quedó. Algo dentro de uno se reorganiza. El dolor comienza a cambiar de forma. Empecé a caminar sola por los mismos lugares en que caminaba con él, en los parques, los cafés,
los miradores. Al principio dolía. Después, se volvió neutro. Finalmente, casi confortable. Descubrí que Mendoza podía ser mía, incluso sin... Elam todavía recordaba. Siam. Pero ahora, recordaba sin sangrar. Y eso para mí, era un comienzo. Un renacimiento medio torcido. Pero aún así, un nuevo comienzo. Un día recibí una carta suya, escrita, a mano, llena de arrepentimientos y confesiones. Decía que había terminado con la otra, que se dio cuenta demasiado tarde de lo que perdió, que me amaba en que todavía me amaba. Leí cada línea con calma, sin rabia y sin esperanza, solo con la extraña certeza de que él solo me amaba ahora porque me perdió. Y amor que solo aparece después de la ausencia, no es amor. Es culpa. Quemé la carta sin odio, solo porque necesitaba cerrar, porque hay historias que uno no termina leyendo hasta el final. Hay historias que uno necesita romper. Después de eso, dejé el celular apagado por días. No quería correr el riesgo. Steve Care. Aprendí que el corazón tiene memoria débil cuando extraña, pero yo ya no podía permitirme volver a lo que ya me destruyó una vez. Empecé a frecuentar un grupo de escritura terapéutica en una biblioteca comunitaria. Allí conocí a otras mujeres, cada una con su cicatriz, su silencio, su historia ahogada. Una de ellas, llamada Inés, me dijo a Nana: uno no sobrevive al dolor, uno aprende a caminar con él, hasta que se vuelve solo una sombra. Nunca lo olvidé, y ese día, por primera vez, lloré con alivio. Pasaron los meses. Fui invitada a hablar sobre mi libro en un evento local. Nunca imaginé estar frente a tanta gente, contando una historia que casi me mata. Pero allí, mientras hablaba, vi rostros emocionarse, cabezas asintiendo en acuerdo. Entendí que no era la única, que ese dolor silencioso era compartido. Y por eso, contar era un acto de sanación, para mí y para otras. Una tarde, regresé a la cabaña en Uspallata, Xola. Llevé un cuaderno, vino y el corazón en paz. Me senté en la misma banca, donde ellos dos se habían tomado fotos. Y allí, escribí un texto llamado Ana, sin Pedro. Era mi despedida. Ria Alan, la más difícil, porque no era solo de un hombre, era de la mujer que fui por causa de él, de la versión sumisa, silenciosa, olvidada de mí misma. Regresé a Mendoza, diferente. Me miraban en las calles con un aire de ¿eres la del libro? Y yo sonreía, un poco tímida, pero era bueno ser vista, por primera vez, no como la mujer de Pedro, sino como Ana Ann solo, Ana Ann con sus dolores, su valor, su voz. Había recuperado algo que creía perdido a mi identidad, y tenía un sabor amargo, sí pero también profundamente liberador. A veces, él todavía envía mensajes, largos, cortos, desesperados o serenos, pero yo no respondo, porque aprendí que hay silencios que son respuestas completas, y mi silencio ahora ya no es miedo, ni dolor, es fuerza, es elección. Es un tranquilo que decían basta. Y decir basta no me hace cruel. Mi Hayes, viva, why completa. Mis padres, que viven en Córdoba, vinieron a visitarme. Se sorprendieron con mi nueva casa, mis cuadros, mis textos. Mi madre lloró cuando leyó mi prefacio. Mi padre se quedó en silencio por largos minutos. Después dijo: «Ante volviste una mujer muy fuerte, hija, y yo sonreí, porque ahora, cuando me miran, no solo ven heridas, ven cicatrices. Y cicatriz es señal de quien sobrevivió». La primavera siguiente, viajé a la Patagonia sola por primera vez, sin miedo a la soledad. Caminé entre lagos y montañas, me tomé fotos sonriendo, sin nadie detrás de la cámara, porque ahora
Yo era mi propia fotógrafa, mi propia historia, mi propio comienzo. Ya no necesitaba a Pedro para sentirme alguien, y eso era más grande que cualquier excusa o pedido de perdón. Empecé a dar talleres de escritura para otras mujeres. Algunas llegaban calladas como Yolik, otras llenas de rabia, pero todas tenían algo en común, una historia ahogada. Y ver a esas mujeres encontrando sus voces me daba un tipo de alegría que no cabía en palabras. Era como ver fuego encendiéndose de nuevo donde solo había ceniza. Hoy, la casa no tiene fotos antiguas, solo imágenes mías, de amigas, de paisajes. No guardé recuerdos de él, ni tazas, ni camisas, ni cartas. Solo guardé lo que aprendí, que el amor no debe lastimar, que la ausencia de respeto mata más que cualquier traición, y que quien no sabe amar con verdad no merece ni un segundo de nuestra vida. Todavía tengo noches de nostalgia por él, no de él, de Mía, de la niña que creía que el amor bastaba, de la muchacha que se moldeaba para caber en el corazón de alguien. La extraño a ella porque ahora sé cuánto se apagó para intentar brillar en los ojos de otro. Y aún así, no fue suficiente. Pero Esteban, ella tuvo que morir para que yo naciera de verdad. Otro día, encontré a una vieja amiga. Dijo que había leído el libro 3 veces. Que lloró, que se curó en mí, abrazó fuerte. Y ahí me di cuenta de que mi dolor no fue en vano. Se transformó en puente, en luzan, en palabras. YESOES, low Q, me mantiene en pie, porque uno solo encuentra sentido después de sobrevivir, y sobrevive quien elige no renunciar a sí mismo. Hoy, soy solo Ana. Ya no la mujer de Pedro, ni la mujer traicionada, ni la mujer herida soy. La mujer que se quedó, que cayó, que sangró, que se rompió, pero que también tuvo el valor de juntar sus propios pedazos con las manos desnudas, que se miró al espejo y eligió quedarse. Y quedarse, por sí misma, es el comienzo de todo nuevo comienzo.